Una nueva guerra se cierne sobre el mundo. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar y a intentar entender desde sus orígenes el conflicto que ha estallado entre Armenia y Azerbaiyán y que ha escalado hasta límites nunca vistos antes. Azerbaiyán ha decidido una vez más ir a la guerra contra Armenia y la República de Artsaj. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué ocurre esta guerra? ¿Quién la puede ganar? Pues venga, ponte cómodo, que empezamos. Lo primero vamos a situar a estos dos países. Se encuentran en pleno Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Como veis, el territorio de Azerbaiyán está dividido en dos. Ya veremos el porqué más adelante. Para explicar el conflicto nos vamos a ir bastante atrás en el tiempo. Para empezar, vamos a hablar del pueblo armenio, un pueblo súper singular. Un pueblo con milenios de historia, que tiene no solo su lengua propia, sino incluso su propio alfabeto. Históricamente, el pueblo armenio ha estado en muchos países actuales como Irán o Rusia. Y otra cosa, que por supuesto es importante. En el año 301, el pueblo armenio es el primero en adoptar el cristianismo como religión oficial. Por otro lado tenemos al pueblo azerí o azerbaiyano, que es un pueblo túrquico, es decir, que su idioma deriva del turco, que siempre ha habitado principalmente en la zona del Cáucaso y que adoptó el Islam chiita como religión, aunque si bien es verdad que Azerbaiyán es un estado laico y que durante la época soviética la población musulmana se secularizó bastante. El caso es que el Imperio Otomano se hizo con todo el Cáucaso y las tensiones provocadas por la dominación turca al pueblo armenio hizo que el odio entre ambos pueblos, el turco y el armenio, fuese extremo. Hay que tener en cuenta que las actuales Armenia y Azerbaiyán se situaban en la frontera entre el Imperio Otomano y el ruso. De hecho, Armenia estuvo tiempo dividida en dos. Durante la Primera Guerra Mundial los turcos acusaron a los armenios de colaborar con la Rusia imperial y comenzaron una serie de matanzas de armenios que se cobraron la vida de cerca de 1,5 millones de armenios. El objetivo de este genocidio no era otro que la exterminación de la cultura armenia. Sin embargo, el Imperio Otomano cayó y prácticamente a la vez se produjo la Revolución Rusa, que hizo que el Imperio ruso colapsase. Del colapso surgen las repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Ni un año tardaron los pueblos armenios y azeríes en entrar en guerra. Sin embargo, la Unión Soviética entró allí con el Ejército Rojo y convirtió la zona en la República Socialista Federativa Soviética Transcaucásica. Y a partir de ese momento, todos soviéticos. Aquello a los soviéticos no les acabó de molar mucho y lo que hicieron fue en 1936 separar esa república soviética en tres, creando las repúblicas soviéticas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Y aquí viene la clave del conflicto. Como los armenios tocaron bastante las narices a los soviéticos con alzamientos y revueltas, para castigarlos Stalin incluyó a la provincia de Armenia del Nagorno-Karabaj dentro de la República Socialista de Azerbaiyán. Y ojo que este dato es importante, el 94% de los habitantes de la provincia eran armenios. Al final los años pasaron y el gobierno azerí fue poblando la zona con más azeríes, mientras que el número de armenios cada vez era menor, lo que no impedía que los armenios protestaran por el hecho de que el Nagorno-Karabaj estuviese bajo control azerí. Cuando se desintegró la Unión Soviética, Azerbaiyán y Armenia corrieron a hacerse con todas las armas del Ejército Rojo que pudieron y entraron en guerra por el control del Nagorno-Karabaj, a pesar de que el Parlamento de la región optó por la independencia, autoproclamando la República de Artsaj, con una clara tendencia pro-Armenia. Aunque los turcos hicieron todo lo posible para ayudar a los azeríes sin cantearse demasiado, al final la guerra la ganaron los armenios, y desde entonces, aunque la región pertenece a Azerbaiyán oficialmente, el Nagorno-Karabaj, o Artsaj, está controlado por Armenia, que ha fundado ahí instituciones propias en la región. Es decir, Armenia montó ahí su propio estado títere, la República de Artsaj, ocupando la famosa región del Nagorno-Karabaj y además el territorio azerí que une el Nagorno-Karabaj con Armenia. Desde entonces, los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia han hecho lo posible por acrecentar el odio de sus ciudadanos hacia el enemigo. De la misma forma, cada uno ha jugado sus cartas buscando aliados. Mientras que los azeríes cuentan con el apoyo fiel y decidido de Turquía, los armenios y la República de Artsaj tienen a Rusia como su principal aliado, ya que en el país tienen muchos intereses y sobre todo bases militares con miles de soldados rusos. Otro hipotético aliado de Armenia es Irán, aunque Irán tiene una importante población azerí viviendo en su territorio, por lo que es complicado que Irán busque muchos problemas en esa zona. El problema para Armenia es que Azerbaiyán no solo tiene el triple de población que Armenia, sino que cuenta con una importante industria de petróleo y gas que ha desarrollado su economía muchísimo más en estos últimos años que la de Armenia. De hecho, al menos 10 millones de armenios están fuera de Armenia. Por ello, a nivel armamentístico, los azeríes han conseguido estar muy por encima de los armenios.
Armenios y azeríes se sentaron a negociar en Madrid en 2009. La solución parecía ser unas elecciones en las que los habitantes de la República de Artsaj pudiesen decidir su futuro. Sin embargo, ninguno de los dos países han hecho mucho porque esas elecciones tuviesen lugar. Al fin y al cabo, los gobiernos tanto de Armenia como los de Azerbaiyán han sido gobiernos muy corruptos, a los que un enemigo externo les ha venido súper bien. En 2016, un nuevo conato de violencia con muertos durante varios días fue parado con un alto al fuego provisional, pero eso no ha hecho más que alimentar el odio de ambos bandos. En julio de 2020, una escaramuza entre las fuerzas de ambos países dejó 18 muertos, pero todo eso quedó en nada en comparación con la crisis que iba a estallar. Azerbaiyán, bien secundado por Turquía y por grupos rebeldes sirios, atacaron la República de Artsaj. De esta forma, estalló la guerra abierta entre Azerbaiyán y la República de Artsaj, la cual estaba apoyada por Armenia. Al principio, los artsajíes y armenios parecían aguantar, pero finalmente el ejército azerí se mostró muy superior a las fuerzas armenias. Además, los drones y las municiones merodeadoras turcas fueron la clave, ya que se cebaron contra los blindados, los grupos de soldados y las posiciones fortificadas armenias. Armenia y la República de Artsaj apenas contaron con la ayuda de unos pocos mercenarios sirios cercanos a Al-Assad y unas decenas de combatientes kurdos, que no sirvieron prácticamente para nada. Tras algo más de un mes de combates, la toma de Susa, la segunda localidad más importante de la República de Artsaj, por parte de Azerbaiyán, hizo que tanto artsajíes como armenios accediesen a llegar a un acuerdo de paz. El acuerdo garantizó a Azerbaiyán la recuperación de una gran parte del Nagorno-Karabaj, así como el acceso a su enclave de Nakhchivan, que limita con Turquía e Irán. Rusia tomó parte en este acuerdo de paz desplegando 2.000 soldados, cuya función era garantizar la paz en la región, puesto que Azerbaiyán sobre el papel nunca se iba a atrever a atacar al ejército ruso. Sin embargo, la guerra de Ucrania lo iba a cambiar todo. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Todavía no hemos hablado del papel de la Unión Europea en este conflicto, y es que la Unión Europea tiene en teoría un mayor arraigo cultural con Armenia. Sin embargo, si hay algo que ha necesitado Europa desde el inicio del conflicto en Ucrania es gas. ¿Y quién tiene un montón de gas? Exacto, Azerbaiyán. De hecho, en julio de 2022, Azerbaiyán y la Unión Europea firmaron un acuerdo para duplicar el suministro de gas hasta 2027. Hablamos nada más y nada menos de que Azerbaiyán va a suministrar a Europa 20.000 millones de metros cúbicos de gas anuales hasta el propio 2027. Todo ello se llevará a cabo a través de una red de gaseoductos que se estrenó en 2018 y que llega a Europa sin pasar por Rusia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Europa no va a mover un dedo por los armenios. Además, la guerra de Ucrania ha provocado que todo valga con tal de debilitar a Rusia y a sus aliados, y Armenia lo es, o al menos lo era hasta ahora. Así que para Azerbaiyán esta es la oportunidad perfecta para llevar a cabo sus planes de expansión. Sabe que nadie les va a parar los pies y que son militarmente muy superiores a los armenios. Y es que Azerbaiyán tiene 3 deseos en la mente. El primero es tomar la zona del Nagorno-Karabaj y algún territorio extra que está en disputa en la frontera entre ambos países. La segunda es debilitar militarmente a Armenia para siempre. Y la tercera es conectar el enclave de Nakhchivan, que es la zona azerí que os comenté antes que está aislada del resto de su territorio. El gobierno de Armenia es consciente de su propia debilidad y ha tratado de evitar el conflicto a toda costa. De hecho, incluso habiendo iniciado Azerbaiyán su ofensiva, el gobierno armenio está tratando de no involucrarse en el conflicto del Nagorno-Karabaj, argumentando que no hay tropas armenias en la zona, que solo hay soldados de la República de Artsaj y que hay que actuar con cautela, dejando la responsabilidad a las fuerzas de paz rusas desplegadas en la zona. Lo que no sabemos aún es si los sectores más nacionalistas de Armenia permitirán a su propio gobierno actuar con tanta equidistancia, y tampoco sabemos si Azerbaiyán se va a conformar con el Nagorno-Karabaj o por el contrario va a atacar con todo a la propia Armenia. En este momento aún hay mucha niebla de guerra, lo único que está claro es que los azeríes han lanzado su ofensiva y que la cosa pinta muy mal para la República de Artsaj, que rodeada por el enemigo tiene el futuro muy negro. Esperemos que al menos los azeríes no lleven a cabo una limpieza étnica en la zona. Sin embargo, Armenia y los artsajíes todavía tienen una posibilidad, y es que Irán ha alzado la voz y ya ha advertido de que no tolerará ningún cambio en la frontera entre ambos países. De hecho, ha movilizado a sus fuerzas militares hacia la frontera con Azerbaiyán. El tiempo nos dirá si es un farol iraní o si de verdad están dispuestos a acudir en defensa de Armenia. En 2020 no intervinieron, escudándose una vez más en que la República de Artsaj no forma parte de Armenia de forma oficial. Veremos qué hacen esta vez, especialmente en el caso de que Azerbaiyán ataque directamente a Armenia. Ante la amenaza iraní, Turquía también ha anunciado represalias en caso de que Irán entre en la guerra apoyando a Armenia.
por lo que una guerra a escala regional es más probable que nunca. Otra sorpresa que nos ha dado el conflicto es el acercamiento de Estados Unidos a Armenia. De hecho, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, visitó Armenia en septiembre de 2022. En teoría, Estados Unidos también debería estar interesada en debilitar a Rusia y sus aliados, por lo que tiene sentido que vaya en contra de Armenia. Entonces, ¿qué hacía en Ereván una representante de Estados Unidos? Bueno, primero hay que decir que las relaciones entre Estados Unidos y Armenia históricamente no han sido malas. De hecho, Joe Biden ha reconocido el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano, algo bastante polémico puesto que Turquía niega este hecho. Y segundo, después de que Rusia no se metiese directamente en la guerra de 2020, después del debilitamiento ruso en Ucrania y después de algunos pequeños coqueteos de Putin con Turquía y Azerbaiyán, es posible que Armenia haya perdido la confianza en el bloque ruso y busque acercarse a Estados Unidos para buscar la protección del tío Sam. De hecho, no se nos puede escapar que Estados Unidos ha llevado a cabo unas mini maniobras militares en Armenia, aunque bueno, solo involucraban a unos 200 soldados. Pero bueno, es un símbolo. Por último, hablaremos del papel de Israel. Aunque parezca curioso, en este conflicto Israel se posiciona a favor de Azerbaiyán, de quien importa petróleo y, sobre todo, quien es un potencial enemigo de Irán. Así que ya sabéis, el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Resumiendo, que Armenia y su estado títere, la República de Artsaj, lo tienen muy complicado. El Nagorno-Karabaj está totalmente rodeado por las tropas azeríes, y es muy posible que lo pierdan para siempre si ningún actor internacional hace nada por evitarlo. La pregunta es, ¿se detendrá Azerbaiyán ahí? Seguiremos informando. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y recuerda que acabamos de estrenar nuevo canal, Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia y especialmente de biología. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.